Origen y fuente del derecho internacional privado. El derecho internacional privado surge históricamente de la necesidad de regular las relaciones jurídicas privadas que presenta un elemento extranjero, un ciudadano de otro país, un contrato ejecutado en el exterior, un bien inmueble situado en otra jurisdicción, etc. Su propósito es determinar el sistema jurídico aplicable y el juez competente. Las fuentes que le dan origen y contenido son convenios y tratados, costumbres, jurisprudencia, doctrina, normas del derecho interno. Convenios y tratados. Constituye la fuente principal en la mayoría de los estados. Son acuerdos escritos entre sujetos de derecho internacional que buscan unificar las normas de conflicto. Ejemplos clave son las convenciones de La Haya y el Código de Bustamante o Tratado de Derecho Internacional Privado de La Habana. Costumbres. Prácticas reiteradas y aceptadas por los estados como obligatorias. Poseen la opinión juris, aunque menos frecuente que los tratados, sustentan principios básicos. Jurisprudencia. Las decisiones reiteradas y uniformes de los tribunales nacionales e internacionales sobre el caso de derecho interno e internacional privado. Esta sentencia, aunque no crean la ley, la interpretan y concretan, haciendo previsible la aplicación de las normas de conflicto. Doctrina. Las opiniones y estudios de los juristas y expertos, aunque es una fuente auxiliar, influencia en la elaboración de leyes y tratados, aportando sistematización y principios rectores. Normas del derecho interno. La ley nacional de cada estado contiene sus propias reglas del derecho internacional privado, usualmente dispersas en códigos civiles o leyes especiales. Las normas de conflicto. Las normas de conflicto es el pilar central del derecho internacional privado. No resuelve directamente el fondo de la controversia, no dice si el contrato es válido o nulo, sino que localiza el ordenamiento jurídico que debe aplicarla. Las normas de conflicto es una norma indirecta o de remisión. Su función es establecer el puente entre un supuesto de derecho internacional y el derecho competente para regirlo. Unas de sus características son indirectas, bilateralizadas, neutralidad. La indirecta no da la solución material, solo indica el derecho aplicable. La bilateralizada, por regla general, puede remitir tanto al derecho del foro, ley nacional, como un derecho extranjero. Y la neutralidad es objetiva y desinteresada. Su finalidad no es favorecer una ley sobre otra, sino designar la más apropiada. Estructura de las normas de conflicto. Las normas de conflicto poseen una estructura bitáctica clara. 1. Supuesto de hecho, categoría de conexión, y 2. Consecuencias jurídicas, factores de conexión. El supuesto de hecho describe una situación jurídica como elementos extranjeros, ejemplo, capacidad para contraer matrimonio, forma de los testamentos, divorcios. 2. Consecuencias jurídicas. Indican el ordenamiento jurídico aplicable para resolver el supuesto. Ejemplo, se regirá por la ley del domicilio o la ley de la nacionalidad o la ley de situación del bien. Las normas de conflicto pueden clasificarse de diversas formas, por el ámbito o por rigidez. Por el ámbito, se clasificaciones unilaterales y bilateralizadas. Las unilaterales designan solo cuando es aplicable el derecho propio, y las bilateralizadas designan el derecho aplicable sin importar si es propio o extranjero. Por la rigidez, pueden ser rígidas o flexibles. Las rígidas usan un único factor de conexión inmutable, ejemplo, la ley del lugar de celebración del acto. Y las flexibles usan factores alternativos o subsidiarios, ejemplo, la ley elegida por las partes o, en su defecto, la ley de ejecución. Factores de conexión y normas del derecho interno. Los factores de conexión son los elementos que vinculan el supuesto de hecho con un determinado ordenamiento jurídico. De conexión personal. Vincula a la persona, ejemplo, nacionalidad, domicilio o residencia habitual. De conexión real. Vincula los bienes o actos, ejemplo, lex reincita o ley de la citación del bien, lex loceatur o ley de celebración del acto.
de conexión voluntaria se basa en la autonomía voluntaria de las partes, ejemplo, ley elegida por las partes de un contrato. Normas del derecho interno. Cuando la norma de conflicto remite a un derecho, las normas de derecho interno de ese sistema jurídico son las que finalmente se aplicarán para resolver el fondo del litigio. Las reglas sobre capacidad, propiedad o incumplimiento del contrato. Mecanismo de corrección y límites de la aplicación del derecho. La aplicación autónoma de la ley extranjera designada por las normas de conflicto pueden llevar a resultados inaceptables o abusos. Por ello, existe mecanismo de corrección. El reemboy, ocurre cuando la norma de conflicto del foro remite el ordenamiento jurídico extranjero y esta a su vez remite el caso. Reenvío del primer grado de vuelta. La ley extranjera remite de nuevo el derecho del foro. Ejemplo, el ejemplo internacional privado remite el derecho internacional privado francés y este remite y el derecho material español. Reenvío de segundo grado a un tercero. La ley extranjera remite a la ley de un tercer estado. Ejemplo, el derecho internacional privado español remite al derecho internacional privado francés y este remite a la ley italiana. Su aceptación o rechazo es una cuestión de política legislativa de cada país. El fraude a la ley consiste en la manipulación intencional de factores de conexión para eludir la aplicación de una ley interactiva que sería normalmente competente y en su lugar someter el caso a una ley más audable. Aplicación del derecho. Si se prueba el fraude, el elemento objetivo de cambio de conexión, elemento subjetivo, la intención de defraudar la ley que se pretendió eludir debe aplicarse y la ley a la que se remitió fraudulentamente se inaplica. El orden público internacional. Es una cláusula de salvaguardia que permite al juez del foro del país donde se litiga rechazar la aplicación de una norma extranjera que, si bien es competente según la norma de conflicto, resulta manifestante e incompatible con el principio fundamentales del foro: derechos humanos, moral e instituciones. Es el límite más importante de la aplicación extranjera.